Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a un nuevo vuelo de globo. Mi nombre es Nacho Montes de Oca y como siempre te vamos a dar un update. ¿Sí? Te vamos a actualizar qué es lo que está pasando en Medio Oriente porque claro, en el último reporte te dijimos que la cosa parecía que se estaba arreglando, pero hoy vamos a tener que hacer otro trabajo de realismo, chapa y pintura, porque más allá de lo que todos queremos, que es que ese conflicto eterno se termine, están pasando cosas. Para empezar, si ustedes recuerdan, este acuerdo de paz, esta tregua, se basa en 3 fases. La primera fase está completada, que es hasta ahí donde habíamos llegado todos nosotros. Esta primera fase incluía, afortunadamente, la liberación de los 20 rehenes que quedaban con vida y había 28 cuerpos por devolver, que esta era la señal para comenzar la segunda fase. Supuestamente, en esta primera fase se acababan los ataques de Israel y también de Hamás. El sábado pasado, ¿sí?, hubo un incidente. Dicho en pocas palabras, la tregua se rompió. Un grupo de terroristas de Hamás se acercó a un puesto de soldados israelíes, hizo una emboscada, mató a 2 e hirió a 3. Inmediatamente, Israel lanzó una respuesta. 500 toneladas de bombas. Murieron 11 palestinos, no solamente milicianos de Hamás, sino también civiles. En Jabalí y en Rafah. O sea, para que nos entendamos, una tregua es cuando ya no se combate. Entonces, por una cuestión de lógica, si hay combates no hay tregua. Es como estar embarazado, no se puede estar un poquito embarazado, ¿sí? Y acá empiezan los problemas porque tenemos que empezar a pensar por qué. Y ahora te voy a explicar por qué todos están colaborando para que la tregua no se cumpla. Primero, Hamás tenía 72 horas para entregar los 28 cuerpos, que como te expliqué aquella vez, para los israelíes son tan importantes como los vivos, porque en la cultura de Israel, el darle un entierro digno a los fallecidos es algo tan importante como proteger a los vivos. Hamás lo sabía, entregó 13 de los 28. ¿Qué pasa con el resto? El resto, dice Hamás, no los encuentra, o está en zonas que están controladas por bandas rivales. Y acá empieza el problema en donde todos empiezan a poner su pequeño granito de pólvora para que la tregua no se concrete. Hay otros grupos rivales de Hamás que son apoyados por Israel, como Al-Shabaab, que a su vez están intentando aprovechar este momento de derrota de Hamás para disputar las zonas, sobre todo las zonas donde se reparten los suministros. Y por lo tanto, Hamás, ¿qué ha hecho? Ha ejecutado a muchos de estos integrantes de Al-Shabaab y también a quienes dice son colaboradores con los israelíes. Y entonces dice, nosotros no vamos a desarmarlos porque nos están atacando, aunque no sean los israelíes, son sus seguidores. Pero además necesitamos llegar a esas zonas para poder cumplir con el pacto. Para hacerlo un poco más complicada, a raíz de este ataque a Israel por parte del grupo terrorista, Israel decidió restringir a la mitad el ingreso de ayuda humanitaria, lo cual también es una ruptura del pacto. Y en la segunda fase, solamente para mostrar una buena voluntad, Israel debería haber retrocedido de ese 58% que domina, hay una línea amarilla trazada en el mapa, a la línea roja. Pero por supuesto no lo hace. Y argumenta que Hamás no se está desarmando, y Hamás dice, ¿cómo voy a desarmar si estoy en combate contra gente que ustedes apoyan? Y a su vez dicen, pero ¿cómo aparte me voy a desarmar si ustedes no están cumpliendo cuando no están mandando la ayuda humanitaria? Pero Israel le dice, pero ¿cómo te voy a mandar ayuda humanitaria si vos no me devolves los cuerpos? Y esta es una cuestión donde, como te dije, es muy difícil usar ese viejo método de son todos buenos estos y son todos malos los otros. Todos están poniendo un pequeño granito de arena. ¿Y por qué? Y ahora viene la otra parte. Vamos a explicar desde los dos lados qué es lo que sucede. Jamás como lo conocíamos ese grupo, hoy no existe. Existe una cúpula de Hamás, pero los clanes, ¿recordás que te conté que el poder de Gaza se divide entre 25 clanes principales y una serie de clanes anexos? Los clanes que componen Hamás se están disgregando.
Y como la cúpula está en Doha y le ordena a través de Turquía y los cataríes que hagan caso, algunos le hacen caso y otros no, porque justamente dentro de Hamás hay una disputa política interna. A su vez, Estados Unidos le ha ordenado literalmente a Israel que no vuelva a atacar, pero Netanyahu dice, pero si yo dejo de atacar, no doy lugar a los pedidos de mis aliados políticos, Smotrich y Ben Gvir, de la extrema derecha, que me piden que, dado que Hamás no ha cumplido con los pactos, proceda a una ofensiva para terminar con Hamás, por lo menos Hamás en Gaza. Entonces los de Hamás le dicen, pero si la ofensiva es inminente porque nosotros también tenemos internet y nos enteramos, entonces ¿para qué nos piden que nos retiremos? Acuérdense que en Medio Oriente siempre hay un problema para cada solución. La solución que propone el plan de paz es una fuerza internacional que iría a reemplazar a Israel en el control territorial de Gaza y procedería a desarmar a Hamás y a tomar el control y a favorecer que un gobierno tecnocrático tome el poder en Gaza. Pero acá empiezan los otros problemas. Porque Fatah, que es el gobierno palestino en Cisjordania, que se supone es enemigo de Hamás, cuando le pidieron que envíe un listado de postulantes palestinos para ese gobierno interino, sin querer deslizó algunos nombres vinculados a Hamás. Se suponía que eran enemigos. Entonces hay un pacto entre Hamás y Fatah para que Hamás tenga todavía injerencia política una vez que se retire su ala militar. Entonces Israel dijo, y con razón hay que concederle esto, Fatah no está jugando limpio, entonces no queremos un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina y de Fatah. Pero Israel también tiene otros peros. Esta fuerza internacional, que se supone le daría lugar al gobierno tecnocrático o lo protegería, que actuaría como una especie de fuerza de policía militar, ya tiene integrantes. Además de una fuerza de 200 hombres de Estados Unidos, estaría integrada por tropas de, y atentos a los nombres, Egipto, Turquía, Qatar, además de Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán e Indonesia. A lo cual Israel dijo no, de ninguna manera. ¿Cómo van a haber tropas turcas y tropas de Qatar en donde existen, no solamente en una la cúpula política, sino en la otra, combatientes de Hamás que están convalecientes de los combates contra Israel? ¿Estarían poniendo al zorro en el gallinero? Entonces dijo no, de ninguna manera. Estados Unidos amplió la lista, dijo bueno, van a haber franceses, van a haber españoles, quizás haya alemanes. Israel dijo no, entonces no me voy a retirar, pero si no te retiras, entonces el acuerdo de paz se rompe. Porque en la fase 2 hay un retiro parcial y en la fase 3, una vez entregados todos los cuerpos, Israel debería retirarse completamente de Gaza. Hamás también. Israel no quiere retirarse, Hamás dice que no va a retirarse. Y si nadie va a retirarse, entonces el acuerdo de paz es un cadáver andante. Y sí, es un problema. Pero no es solamente un problema para Medio Oriente, porque además, mientras tanto, recrudecieron los ataques de Israel en el sur del Líbano, donde se supone que Israel debería haberse retirado en enero, porque Hezbollah se está rehaciendo, que es el otro grupo terrorista, mucho más grande que Hamás, pero además vecino de Hamás, porque en esa zona también está Hamás, y está la Yihad Islámica, son estos grupos pro-iraníes, que a su vez tienen el beneplácito de los emires petroleros, porque los dejan hacer, no porque los apoyen, y Turquía también deja hacer, que es la potencia rectora en donde está Hezbollah, es decir, en el sur del Líbano y en el sur de Siria. No son solamente Israel y Hamás los que intentan torpedear este acuerdo. Turquía también quiere ganar espacios a expensas de esta pelea. Trump está desesperado porque se le escurre, llegó a tocar con la yema de los dedos el premio Nobel y ahora se le empieza a escapar. Fíjate quiénes envió: al secretario de Estado, Marco Rubio, al secretario de Guerra, Peter Hegseth, a su negociador principal, Steve Witkoff, a Jared Kushner, que es un hombre con contactos con los emires petroleros, pero también con Israel, y al jefe de la CIA y al jefe del Estado Mayor conjunto. Todos están viajando ahora mismo a Israel de urgencia. ¿Para qué? Claramente para tratar de frenar una respuesta militar de Israel que termine de romper el pacto. Mientras tanto, Egipto, Qatar y Turquía intentan frenar a los de Hamás, o a las distintas facciones de Hamás, y todos hacen los distraídos. Y mientras tanto, la violencia en Gaza continúa. Mientras tanto, Israel sigue acumulando fuerzas. Mientras tanto, Hamás sigue rehaciendo sus fuerzas. ¿Y por qué esto es tan importante? Alguna vez te dije que la política exterior de Estados Unidos ya no es una política de Estados.
es la política más personalista de los últimos tiempos. Es lo que Trump quiere que sea. Sería más por los deseos, los objetivos y los intereses de Trump que por los de Estados Unidos. Y acá viene el problema. Hay dos conflictos que le pueden dar el premio Nobel. Uno es el de Medio Oriente y se le está escapando. Y el segundo es el de Ucrania, el que iba a resolver en un día. Y ahora se le vuelve a escapar porque Putin lo hizo de nuevo. Le dijo, si vos le das los Tomahawk a Ucrania, va a haber muchos problemas entre Rusia y Estados Unidos. Trump se asustó y no le va a dar los Tomahawk a Ucrania. ¿Qué tiene que ver con Medio Oriente? Que si no va a ganar el premio Nobel de la Paz, ¿para qué va a buscar la paz? Y esto nos conduce a nuestra región, América Latina. Si no va a ganar el premio Nobel de la Paz, ¿qué sentido tiene intentar una presión sobre Maduro y el chavismo, sabiendo que se inicia una guerra en Venezuela? Chau premio Nobel de la Paz. Pero si lo perdió en Medio Oriente y lo está perdiendo en Ucrania, entonces suenan tambores de guerra en el Caribe. Y esto explica por qué además de Venezuela, ahora está incorporando a Colombia al conflicto. Perdido por perdido. Adiós premio Nobel. Bienvenida la guerra. Muchas veces te digo, a veces, mirando un conflicto, aprendemos de lo que puede suceder en otros a miles de kilómetros de distancia. Y esa es una de las claves que te estoy marcando. Si todo lo que hace Donald Trump es para ser el gran pacificador y dejar un legado como el premio Nobel, y eso se le escurre, y eso es lo que evitaba que Estados Unidos deje de mostrar los dientes para sonreír y abra un poco más la boca para mostrar los colmillos, entonces hay que estar atentos porque no se trata solamente de Gaza. Abriendo la mirada entendemos que el riesgo es mucho más grande. Hay un dicho que dice, es un viejo antiguo chino que dice, el aleteo de una mariposa en la montaña se convierte en un tifón al llegar a la costa. Atentos con lo que pasa en Medio Oriente, porque eso puede tener repercusiones en todo el mundo. Y cierro con esto. Mientras tanto hay movimientos extraños en el Extremo Oriente. China alistó a todas sus fuerzas, hizo una purga de militares. Los que tenían más dudas respecto al liderazgo de Xi Jinping fueron purgados, fueron echados. Acumuló enormes cantidades de oro, está acumulando alimentos, está acumulando petróleo, está acumulando divisas. ¿Alguien sabe que si Trump se ofusca, quizás esta ventana en donde el egocentrismo del presidente norteamericano, que prometía por lo menos un control de los conflictos, se cierre? Y ese es el gran riesgo que corremos a partir de lo que te conté de Gaza. Y todo está encadenado. Encadenado por cadenas que, a su vez, nos atan a los conflictos. Y que al mismo tiempo nos conectan a todos porque lo que sucede en algún lugar del mundo tiene ecos en el resto. No importa dónde estés. Siempre te lo voy a decir. No importa dónde estés. Cualquier conflicto te va a llegar. Por eso es importante entender y fijar posiciones. Moverse de acuerdo con los valores que uno tiene para analizarlos y dejar de mirarlos como si fuesen partidos de fútbol. Yo soy hincha de este. El problema está en las tribunas, no en lo que sucede en el campo de juego. Mi nombre es Nacho Montes de Oca, me puedes encontrar en X como @NachoMDO y en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Y allí vas a encontrar unos textos que van a documentar quizás algunas de las cosas que hoy escuchaste, si querés profundizar. Sigamos volando con el globo. Veamos dónde nos llevan estos vientos de guerra. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Una producción de Dixo.